del Génesis, capítulo 24. Vamos a comenzar en el capítulo 24. Y dice así, Génesis 24. Abraham era ya viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que te voy a hacer jurar por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió: tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham: guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tomará de allí a la mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo se puso debajo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de su señor y las cosas mejores de su señor y la puso en marcha hacia Harán Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillarse a los camellos afuera de la ciudad junto al pozo al atardecer y a la hora de salir las aguadoras. Y dijo el Señor, Dios de mi señor Abraham: dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga: inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responde: bebe y también voy a brevar tus camellos, esa será la que tiene designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que te muestras fiel con mi Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos, como hemos estado estudiando el Génesis, todo el Génesis lo hemos enfocado en algo y en alguien. ¿En qué estamos enfocando en Génesis? ¿Cuál algo estamos enfocando en Génesis? En el pacto. ¿Y en quién alguien? En Cristo Jesús. Todo el Génesis apunta a Cristo Jesús. Toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. Por eso lo hemos dicho un millón de veces. Para entender toda la Biblia, comenzando por el capítulo 1 de Génesis, hay que leer la Biblia mirándola dentro del ¿qué? Del pacto. Y apuntando a quién? A Cristo, como revelación de Cristo Jesús. Si no se entiende así, toda la Biblia no deja de ser un libro que tiene sentido. Por eso vemos que el Señor le dio el pacto a Abraham, y el pacto solamente era de Abraham. Sin embargo, ya vemos cuántas personas hay en el pacto en este momento. 2. Abraham e Isaac. Y han pasado unos cuantos años. Mira cómo el Señor no tiene apuro. Y esta cosa que va tan lenta, ¿qué va a salir de todo esto que va tan lento? ¿Qué va a salir de aquí? ¿De qué promesa dice que va a salir de este pacto que parece que va tan lento? Un pueblo. ¿Se acuerdan que la promesa de Dios mira las estrellas del cielo? O sea, tú veas que Dios no tiene prisa. Y por eso cuando nosotros tenemos prisa, echamos a perder el tiempo de Dios. Recuérdense que nosotros vivimos en 2 tiempos diferentes. ¿Se recuerdan cómo se llama el tiempo que nosotros vivimos? Cronos. De ahí viene cronómetro, lo que mide el tiempo. Nosotros vivimos en el crono. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el principio del que Génesis 1, que el primer día Dios crea el tiempo? ¿Se recuerdan? No se recuerdan cómo se llaman los 14 primeros segundos de... ¿Cómo se llaman los primeros 14 segundos de cuando se forma el tiempo? Se les olvidó. El Planck. ¿Se recuerdan? En la teoría de la evolución y en la ciencia, en la termodinámica de las cosas cósmicas, se llama el Planck, los primeros 14 segundos. Pero nosotros vivimos en ese tiempo que se mide entre 2 espacios o 2 puntos. Por eso que se llama Cronos. Pero Dios no vive en el Cronos. ¿Se recuerdan cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. El tiempo de Dios se llama Kairos. El Kairos no coincide con el Cronos. Y por eso Dios no va a ajustar el Kairos al Cronos. Nosotros tenemos que ajustar el Cronos al Kairos. ¿Y cómo se ajusta? ¿Cómo ustedes creen? ¿Ustedes creen cuál es el instrumento de ajustar el Cronos al Kairos? La espera, la fe. Sí, yo diría que yo creo que uno ajusta el Cronos al Kairos cuando uno
comienza a vivir la voluntad de Dios. Que es todo lo que ustedes han dicho, es espera, es fe. Por eso cuando el puente cae entre el Cronos y el Kairos es hacer la voluntad de Dios. No apurarte tú demasiado al tiempo de Dios. Tenemos que vivir en el tiempo. Lo que pasa es que el mundo cada vez tiende más a vivir en el Cronos. Todos vivimos por medio de ¿qué? De reloj. Y eso es lo que hace que nos agitemos. Tenemos muchas veces que frenar un poco la marcha y ajustar nuestro tiempo al tiempo de Dios. Vemos que las cosas de Dios no tiene apuro. Pero cuando Dios construye bien. Por eso vemos que ha pasado tanto tiempo y solamente de este pueblo que va a ser más numeroso que las estrellas del cielo, solamente hay dos personas. Pero hemos dado nosotros un poco que en el Cairo, bueno, en el versículo, se cayó un papel, no se preocupen, yo sé que se cayó un papel. Porque ahora empiezan a preocuparse los que lo vieron que se me cayó un papel, se cayó un papel, déjenlo ahí. En el capítulo 23, versículo 19, vimos cómo Abraham enterró a Sara, dice, después, se me olvidó leer eso, después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, que es Hebrón, en Canaán. En esa es la cueva donde está enterrada Sara, es la cueva que hasta el día de hoy se guarda en Hebrón, que es donde hoy en día es una mezquita, pero ahí está la tumba de Abraham, de Sara, de Jacob, de Rebeca, de Isaac, que se llama la tumba de los patriarcas. Nosotros nunca hemos llegado a Hebrón porque está en una zona un poco conflictiva y yo cuando voy a Israel, yo solamente voy a las zonas que yo sé que se puede, pero un día que vaya a ver si un grupo loco se embulla a ir a la tumba de los patriarcas. Pero vemos que ya Abraham era mayor y todo el pacto de Dios, fíjate qué interesante, todo el pacto de Dios se está basando, tiene su base. ¿En qué tiene base el pacto de Dios? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el futuro del pacto de Dios? Los hijos, matrimonio. El matrimonio es la esperanza del pacto de Dios. Porque para que el pacto siga, a Isaac se tiene que casar. Y lo igual vimos en Génesis con las descendencias. Siempre la esperanza de Dios desde el principio es la unión santa del hombre con la mujer. Eso es indispensable en el pacto de Dios y en la vida de Israel y en la vida de la iglesia. Por eso que verdaderamente el demonio ataca tanto a los matrimonios. Porque sabe que si ataca el matrimonio, no solo está atacando el matrimonio, está atacando a la familia. Y lo que es más importante, está atacando a generaciones que van a salir de esa familia. Porque muchas veces no lo vemos así. Pero cuando un matrimonio o un hijo de ese matrimonio se echa a perder, no se echa a perder el hijo ni el matrimonio, se echan a perder generaciones que van a salir de una sola persona. Por eso que el demonio sabe contra qué enfila, porque es todo en el centro del pacto de Dios, es lo que ha estado en el medio desde el principio, en el plan de Dios, del matrimonio. Tan es así que va a terminar toda la historia con un matrimonio místico de Cristo con la iglesia. Pero fíjate que todo el centro de todo, inclusive todo el pacto descansa en que Isaac, ¿qué cosa? Se case. Mira lo importante que es el matrimonio. Y no solo también el matrimonio, la generación de nuevos creyentes. Desafortunadamente hoy en día los musulmanes tienen 8, 9, 10 hijos y los católicos tenemos un hijo. Por proporción, así me decía Rebeca, una amiga nuestra de Israel, los judíos igual tienen 1 o 2 hijos, los musulmanes tienen 8 o 9 hijos. Dice, ellos sin disparar un tiro nos van a derrotar. Solamente teniendo hijos. Y aunque crean que no, esto también es un plan del demonio. Todo esto es un plan muy bien organizado que está así como las tuercas, como le decíamos la vez anterior, como aquello de los años 80 que había sobrepoblación. ¿Se acuerdan cuando decían que el mundo estaba súper poblado? Porque ahora el lío es que el mundo se está calentando, pero hace 20 años no era eso. Hace 20 años era que el mundo estaba súper poblado. Y hemos visto que al contrario, que el otro día está viendo que la gran preocupación en Estados Unidos es que de aquí a 50 años no se sabe quién va a pagar el retiro de la gente que se retiren. Porque la población está envejeciendo. Todo esto empezó por el plan ese de que hay que controlar la natalidad porque el mundo está superpoblado. Todo eso tiene que ver, y da la coincidencia que los únicos que están regulando a la población para que no crezca somos los cristianos. Esto es algo muy bien encaminado, muy bien programado. Por eso vemos aquí desde el principio la importancia del matrimonio santo, del matrimonio que perdure. Y vemos aquí que se puede aplicar al matrimonio, pero todo lo que se aplica al matrimonio también se aplica a ¿qué? A ver si se recuerdan.
Espiritualmente todo lo que se aplica en matrimonio, ¿a qué se aplica? A la relación del creyente con la iglesia. El profeta Oseas decía que la relación del verdadero creyente, que Cristo, el verdadero creyente, la relación es como entre un marido y la esposa. Tan fuerte es la unión del alma con Dios que se simboliza. Y por eso todo lo que se aplica aquí al matrimonio de Isaac se puede aplicar a los matrimonios, se puede aplicar a la relación del hombre con Dios. Y vemos primeramente una característica en esto que hemos visto hasta ahora. Abraham, cuando llegó mayor, lo primero que hizo fue buscar al siervo más viejo de su casa para hacer un viaje larguísimo. Hoy en día, si fuéramos a hacer eso, ¿a quién hubiéramos escogido? A más joven. ¿Por qué Abraham escoge al más viejo para hacer un viaje tan largo? Porque es el que tenía más sabiduría. Hoy en día cada vez se tiende más a desechar a los viejos como si los viejos no sirvieran para nada. Y por eso que andamos de disparate. Hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia se desecha a los sacerdotes viejos. Cuando verdaderamente en la iglesia hace falta más sacerdotes viejos que tengan sabiduría, que sepan enseñar a las nuevas generaciones. Pero hoy en día, por eso Abraham, para un viaje tan largo por el desierto, hubiera sido para que Abraham hubiera escogido a más joven. Y sabe Dios con qué perlas hubiera parecido para Isaac. Escogió a un hombre mayor porque tenía lo que le falta a la juventud, la experiencia de saber escoger, no lo que más brilla, sino lo que más conviene. Y dice que le hizo ese juramento. Y le dijo que un gran juramento, no tomes esposa para Isaac de entre los cananeos. ¿Se recuerdan por qué Isaac no quería que tomara mujer entre los cananeos? Los cananeos eran descendientes de Canaán y Canaán tenía una maldición porque se burló del padre y iba a perder la tierra. Además no estaba en la línea de la promesa de Dios, de la bendición de Dios no venía a través de Canaán. Por eso le dijo, primeramente, para mi descendencia, para la descendencia que va a salir de mí, no quiero que mi sangre se junte con la sangre de una persona que no tiene la bendición de Dios. Y le dijo una cosa muy interesante. Ve a buscar esposa para mi hijo, a mi tribu, a la tierra donde yo pertenezco. Y eso verdaderamente es muy importante. Uno, como decían allá en mi tierra, cada oveja con su pareja. Y eso no tiene nada que ver con raza, ni tiene que ver nada. Eso más que nada, hablando en el sentido espiritual, tiene que ser que las personas espirituales tienen que buscar para fundar un hogar, personas espirituales. Si no, de ahí viene todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Tú tienes que buscar pareja para ti, ¿dónde? De entre los de tu tribu. Como Abraham, que fue a buscar pareja para su hijo, ¿dónde? A la tribu de él. ¿Cuántos desastres vemos en matrimonios hoy en día? Porque se casan personas que son totalmente disparejas. Y lo que oigo continuamente. No, porque a veces él cambia. Nadie cambia a no ser que el Señor lo toque. Si el Señor no lo toca porque la persona se abre a Él, hermano, yo no he visto que nadie cambie porque se case. ¿Cómo es el problema? ¿Tienes problema en el matrimonio? Tengo un hijo. Yo nunca he visto que un hijo en el matrimonio resuelve el problema de un matrimonio. Los matrimonios se acaban físicamente cuando primero se acabaron espiritualmente. Y muchos ni siquiera empezaron. Porque se han encontrado dos personas que espiritualmente no tienen absolutamente nada que ver. Y ahí, hermano, no se daña solamente el matrimonio. ¿Qué cosa es lo que se está dañando? Y no solo la familia. Generaciones se van a dañar. No son responsables ustedes solamente, van a ser responsables hasta sus tataranietos. Y no que se pase nada de generación en generación. Es porque va a estar dañando espiritualmente por actitudes y por daños heredados o aprendidos toda una cantidad de personas que por un mal escogimiento que tú hiciste. Por eso, hoy en día, hermano, ¿cuánta gente me escribe a mí, a Madre Angélica, todos los días? No, porque mi novio es pentecostal o porque mi novio es testigo de Jehová. La iglesia permite casarse. Y yo le digo, claro que la iglesia permite casarse a todo el mundo. Pero aquí viene la gran pregunta, lo que decía San Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. ¿Te puedes casar con un testigo de Jehová? Por supuesto que sí. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Te conviene? Porque después yo veo a los años como empiezan a llegar los emails. La misma gente. Tú no sabes, la familia de mi esposo, de mi esposa, me hace la vida
miserable. En toda la fiesta nada más que hacen decir que soy un idólatra, se meten en mi casa, quieren que me convierta, no quieren que bautizar a mi hijo, no quieren que mi hijo tome la primera. Ah, pero hace 4 años cuando te dije eso, tú me dijiste que era un intransigente. Hermano, cada cual de verdad debe, para que dos personas de diferentes formas de pensar o de diferentes iglesias se puedan unir, tiene que haber una grandísima madurez espiritual entre los dos. Si no, cada cual debe buscar ¿dónde? En su propia tribu. Tenemos que buscar, eso es una gran sabiduría que nos enseña, y eso desde tiempos antiguos. Los campesinos lo saben, que 2 bueyes que se ponen en una yunta y cada uno tira para un lado diferente, la carreta se rompe y no avanza. Y eso pasa con matrimonio, cuando los dos que se unen tiran para lados diferentes, ese matrimonio no madura, no camina. Y eso fue lo que Isaac, y eso hablando no solo de matrimonio, también se puede hablar en el sentido espiritual de las personas con quien tú te unes, tanto en un grupo como en un ministerio, como en la vida espiritual. Tú tienes también que buscar gente afín a ti para tú unirte en un grupo, en un caminar espiritual. Porque cuánta gente también se me escriben que en este grupo que no estoy de acuerdo con lo que hace el director, que no estoy de acuerdo con lo que hace y no estoy de acuerdo con lo que hace la gente, y bueno, ¿qué tú haces ahí? Vete. Si vas a estar tú mortificando a todo el mundo del grupo, porque el grupo no se adapta a tus expectativas, vete a uno que te adapte. Si la iglesia es gigantesca. Pero ¿por qué estar caminando en un grupo con el cual tú no eres afín? O sea que esto se aplica inclusive para el crecimiento espiritual. Y fíjate también que interesante, le dice el que esté criado a Isaac, le dice, si no quiere venir la mujer, llevo a Isaac, le dice a Abraham, ¿y qué dice Isaac? ¿Qué dice Abraham, perdón? Bajo ningún concepto tú lleves a mi hijo de regreso. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en el viaje de la fe nunca se vuelve atrás. A la vez que tú sales en el viaje de la fe, tú solamente puedes mirar adelante. Tú no puedes volver a mirar atrás en el viaje de las cosas espirituales. Por eso sale el siervo de Abraham, sale a buscar. Y por supuesto con la inteligencia ya que le dan los años, ¿a dónde se dirige a buscar esposa? Al lugar donde va todo el mundo, al pozo, donde Jesús se va a encontrar a la samaritana. El pozo era el punto de reunión del pueblo. Este señor tuvo una idea muy inteligente, dijo, no solo la que me dé agua a mí, la que le dé agua a mis camellos. ¿Qué ustedes creen que quiera decir eso? Una muchacha jovencita, que no solo le debe a un viajero agua, sino que le da a los camellos, es una persona de corazón abierto, una persona de corazón generoso. Ya está mirando, esta es una característica que yo quiero para la esposa del que tiene la promesa, que tenga un corazón generoso. Hoy en día, desafortunadamente, se fija más en qué carro o en qué. Ríanse, porque con un hijo de ustedes o nietos puede ser que terminen en este mismo hueco. Por no decirle estas cosas. Muchas veces miramos lo que la persona tiene, no lo que la persona es. Y no te das cuenta que cuando tú miras lo que la persona tiene, cuando pasan 5 o 6 años, se te va a hacer totalmente intolerable, inclusive las cosas que esa persona tiene. Todo por no escoger bien. Fíjate todo el trayecto que ha hecho este siervo a través de Abraham para escoger la novia de Isaac. Dice en el versículo 22, Génesis 24, 22. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio ciclo de peso y lo colocó en la nariz de la joven. Ahí se ponían los anillos en esa época, en la nariz de la joven. Después le dijo, ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en la casa de tu padre sitio para pasar la noche? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, hijo de Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. Aquí, este pasaje que la gente le brinca por arriba, un pasaje muy importante, porque es el primer
pasaje de lo que va a ser en hebreo una de las oraciones fundamentales, que es el Barak. Es la primera vez que se pronuncia Barak en el pueblo de Israel, la oración con que comienza la oración de los judíos. Bendito sea el Señor, Dios de Abraham. Esta oración que va a pasar a toda la tradición de oración hebrea y a mucha la oración cristiana. Y también inclusive dentro de la Eucaristía, cuando decimos bendito sea Señor Dios del universo. Aquí es primera vez que se bendice a Dios públicamente por el siervo de Abraham. Dice en el versículo 28, la joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca, ya sabemos que la joven se llama Rebeca. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre afuera a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, yo decir a su hermana Rebeca. Así me ha hablado aquel hombre, se llegó donde él. Lo encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente y le dijo, ven, bendito de Yahvé, ¿para qué te quedas parado fuera si yo he desocupado a la casa y he hecho sitio a los camellos? Por supuesto, Labán no es bobo. Cuando él vio el anillo de oro, le dijo, ¿dónde está ese hombre? Y casi lo lleva por el cuello, lo mete dentro de la... Pero también aquí espiritualmente hay una enseñanza muy grande, porque Abraham cuando mandó el siervo, ¿qué hizo el siervo? Recogió ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que decían en los primeros versículos del capítulo 24? ¿Qué fue lo que recogió el siervo? El siervo recogió las cosas de más valor que había en casa de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo cuando llegó a la orilla del pozo? Las mostró, las enseñó. Podemos decir que es un pecado de vanidad, pero esto tiene un sentido espiritual muy profundo. Tú, para poder enamorar a una persona de Dios, tienes que mostrarle lo mejor que hay en la casa de tu Dios. Muchas veces nosotros queremos que las personas se enamoren de Dios y siempre le presentamos lo peor que nuestro Dios tiene. Por eso cuando tú verdaderamente, tú quieres que las personas se enamoren de Dios y vengan a Dios, ¿qué es lo que tú tienes que mostrarle? Los tesoros que Dios tiene. Hoy en día tú no puedes presentar a un Dios árido, a un Dios que siempre está lanzando maldiciones. Y este hombre presentó los tesoros para que a través de los tesoros conocieran a quién, al Señor a que él servía, que es Abraham. No, aquí no hay ningún Dios. En este caso, él llevó los tesoros para que supieran que él servía a un Señor que era poderoso. Y ahora tú te debes preguntar, ¿qué tesoro tú le presentas a la gente que te rodea para que la gente diga, wow, esta persona tiene los tesoros, y estos tesoros que tiene esta persona debe ser porque su Señor es muy poderoso? Esta persona fue muy inteligente. Él no habló, mira lo poderoso, mi amo tiene tantas cosas, porque hubieran dicho, va, ¿y este de dónde salió? Él no habló, él mostró. Muchas veces mostrar vale más que miles de palabras. Por eso que cuando se habla mucho que si hay que los protestantes, que si confiesa a Jesús, que si habla con Jesús, sí está bien hablar Jesús y hay que hablar de Jesús, pero cuando tú hablas de Jesús y después le das una puñalada en la espalda a la persona que le hablaste, eso no vale. Más la persona aprende cuando tú ves los tesoros que tú tienes que lo que tú dices con tu boca. Pues ¿cuántas veces he oído yo? Ay, que el Señor te bendiga, que encuentra a Jesús como tu Señor y Salvador, y cuando vira la espalda, la puñalada. Tenemos, por supuesto que, vuelvo a decir, hay que predicar a Jesús, pero muchas veces para que la gente sepan al Señor que tú sirves, muchas veces lo que tenemos que enseñarle, ¿qué cosa es? Los tesoros. ¿Y cuáles son los tesoros que tiene el Señor que nosotros podemos enseñar? Pero que darles testimonio. Los dones del Espíritu Santo. Esos son los tesoros que Dios tiene. Porque tú puedes presentarte una vida de oración y de penitencia y la gente dirá que es santa fulana, pero ahí se quedó el asunto. Pero cuando tú presentas los dones de sanación, los dones de discernimiento, esos son tesoros que Dios da. Esos son los dones de Dios. Y eso es lo que muchas veces... La Madre Angélica, una vez yo le decía una cosa que es muy cierta. La Madre Angélica decía, muchas veces uno tiene que hacer el ridículo para que Dios haga el milagro. Y los que andan detrás de la palabra de Dios saben a lo que yo me refiero. Y los que hacen la obra de Dios saben a lo que yo me refiero. Muchas veces uno tiene que exponerse a hacer el ridículo delante de la gente para que Dios haga el milagro. Por eso muchas veces el que le tiene miedo al ridículo nunca va a dejar que Dios haga el milagro. Y verdaderamente es una de las frases más imponentes que yo he oído que ha dicho la Madre Angélica. He hecho muchos ridículos que he hecho yo para que Dios haga mucho
muchos milagros. Fíjate que la joven corrió a su casa a anunciar todo lo que, no lo que Labán le había dicho, no lo que el siervo de Abraham le había dicho, sino lo que vio que el siervo de Abraham tenía. Por eso tenemos que revisar nuestra vida, ustedes y yo la mía. Por eso, si saltamos un poco y llegamos al versículo 50, Génesis 24, 50, dice, respondió Labán y Betuel, de Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete y sé ella la mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé rostro en tierra. Acto seguido, sacó el siervo objeto de plata y oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. Si ustedes ven, continuamente, cada vez que el Señor hace una obra, ¿qué es lo que hace el siervo de Abraham? Se arrodilla y adora a Dios. Verdaderamente, cuando el Señor es grande con nosotros, esto es lo que deberíamos hacer. Doblar nuestras rodillas. Doblar las rodillas delante de Dios es reconocer que Dios es más poderoso que nosotros. Y bendecir a Dios como bendijo este hombre en el versículo 27. Bendito sea el Dios de Abraham. Después los judíos les van a agregar toda la genealogía. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto. El Dios del pacto. Aquí vemos cómo Rebeca entra en el plan de la salvación. En el versículo 58 dice, llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿qué te vas con este hombre? Me voy, ni corta ni perezosa, nada más que dijo 2 palabras, me voy. ¿Y por qué se iba? Porque este hombre le enseñó la riqueza de Abraham. Recuérdate, hermano, que te voy a decir, mucha gente viene a Dios cuando tú le enseñas la riqueza del Señor que tú sirves. Hay veces que presentamos un Dios que absolutamente nadie quiere servir. Porque muchas veces, en vez de ser nosotros imagen y semejanza de Dios, nosotros hacemos a Dios imagen y semejanza nuestra. Y presentamos un Dios roñoso, un Dios envidioso. Nadie le interesa seguir ese Dios. Pues Rebeca se fue y por supuesto se casó con Isaac, dice en el versículo 66, el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. En el versículo 25, capítulo 25, versículo 7, dice, estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré, en la finca que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jai Roy. Vemos que Isaac se fue a reunir con su pueblo cuando lo entierran aquí en este lugar, cerca de la encina de Mambré, donde Isaac tuvo la visión. Es muy interesante porque dice que Isaac se fue a reunir ¿con quién? Con su pueblo. Pero, ¿cuál era el pueblo de Isaac? Digo, Abraham, ¿cuál era el pueblo de Abraham? Si Abraham había salido de donde vivía Labán, ¿con quién enterraron a Abraham nada más? Con Sara. 2 personas no es un pueblo. Aquí tenemos que ver que dice que Abraham se fue a reunir ¿con quiénes? Con toda la gente santa que habían servido a Dios desde el principio. Ese es el pueblo de Dios. Los justos, los que estuvieron en la generación y los que fueron agradables a Dios. Y ahora en estos 15 minutos que nos quedan, 10 minutos que nos quedan, vemos el capítulo 19, el capítulo 25, versículo 19. Dice, esta es la historia de Isaac. Ya vimos la historia de Abraham. Ahora vemos la historia. Vemos que la promesa ahora en manos de quién está. De Isaac. Fíjate, la promesa viene de Abraham, de Abraham pasa a Isaac. Dice, Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y la hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. ¿Ves lo mismo? ¿Cómo era Sara? Estéril. Ahora se casa Isaac con Rebeca. ¿Y cómo es Rebeca? Estéril. Te dirán, vaya forma de hacer un pueblo. Y volvemos lo de siempre. Todas estas mujeres son estériles para que se vea la gloria de Dios. Que esto no es obra
de un pueblo que las mujeres eran paridoras y eran fecundadoras, sino que verdaderamente aquí no hay parte humana. En toda la fundación del pueblo de Dios, lo que está es la intervención divina. Lo quiere decir lo que le he dicho continuamente. Muchas veces cuando pensamos que las cosas se están poniendo malas, no es que se están poniendo malas, es que se están poniendo mejor. ¿Se recuerdan el origen de la palabra prueba en hebreo? ¿Se recuerdan cuál es la raíz de la palabra prueba? Hablamos la semana pasada. Levantamiento es el origen de la palabra prueba. Cuando la gente, Dios te está probando, Dios no te está probando, Dios te está. Nunca yo he visto a nadie que de una prueba, si es de Dios, no salga levantado, verdaderamente. Y vemos cómo Rebeca concibe. ¿Por qué concibe Rebeca? Por la oración de su esposo Isaac. La oración de los esposos es muy poderosa, muy poderosa. Yo creo que entre los esposos muchas veces no se oran mucho uno por el otro. Cuando hay un sacramento, los dos que formaron una sola carne. Por eso la oración del esposo o de la esposa es tremendamente poderoso, igual que de la madre y el padre por un hijo. Por eso, mira qué interesante, Yahvé lo propició, consiguió su mujer Rebeca, pero los hijos se entrechocaban en el seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se cumplieron los días de dar a luz y resultó que habían 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Vemos esta historia como todas la familia. El padre prefiere a uno, la madre prefiere a otro. Pero vemos como siempre, esta es la historia que comienza desde Génesis. Vemos desde Génesis comienza esta historia que es una batalla entre los que sirven a Dios y los que rechazan a Dios. Vemos desde el mismísimo comienzo, desde que nace el primer nacido. ¿Quién es el primer nacido? No, el primer nacido es Caín. Adán no nació. Vemos que desde que nace el primer nacido, marcado por el pecado, ya comienza la batalla entre Caín y Abel. Vemos seguir la batalla entre Saúl y Jacob. Y en el Apocalipsis, que solo el Apocalipsis termina, la batalla entre los que sirven a Dios y los que sirven al amigo. La batalla entre las tinieblas y la luz. Ya en el Apocalipsis esta batalla se hace cósmica, algo que empieza en algo familiar. Y vemos cómo estos muchachos crecen, y dicen en el versículo 29, que es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de esos rojos porque estoy agotado. Por eso le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió. Se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Que el Señor añada bendición a su santa. Esto que por tanto se ha repetido, que a lo mejor parece tan, no sé, tan trivial, no es trivial, es una cosa extremadamente seria cuando miramos desde el punto de vista espiritual. Jacob quiere decir, la raíz Jacob en hebreo quiere decir mentiroso. Mentiroso o batallador, o muchas veces batallador, pero el que batalla haciendo truco, haciendo trampa, eso es lo que quiere decir el nombre de Jacob. Y vemos aquí, Esaú es el primogénito. ¿Qué quiere decir que es el primogénito? A ver, no quiere decir que es el primero. El consagrado a Dios. El primogénito no quiere decir, vamos a ver por qué, van a ver precisamente ahora, por qué primogénito no quiere decir primero. Porque a partir de ahora el primogénito, ¿quién es? Jacob. O sea, la primogenitura no quiere decir primero. Primogenitura quiere decir el primer varón consagrado a Dios. Pero vamos a ver que la primogenitura se pierde, la primogenitura se cambia, como en este caso que estamos. Pero que vemos algo más que eso, más que el consagrado a Dios. ¿Quién era Esaú? A ver, acuérdense que estamos viendo todo esto relacionado con ¿qué? Con el pacto. ¿Quién era Esaú? Esaú era el que heredaba
El pacto de Dios, fíjate, el pacto que de Dios hizo con Abraham, de Abraham pasó a Isaac, y de Isaac iba a pasar a Esaú. Y vemos que a Esaú no le importa el pacto de Dios. ¿Cuál es la importancia? ¿A qué Esaú le da importancia? No la comida. Entonces decir, Esaú le da importancia a las cosas que yo necesito ahora. No me importa el pacto, porque el pacto no sé dónde está ni yo lo veo, no me importa. A mí lo que me importa es que ahora yo tengo hambre y yo quiero comer a costa de lo que sea. ¿Les suena conocido eso? Ese es el origen espiritual de todos los pecados y las controversias. Y por eso este hombre pierde la primogenitura. ¿Quién la gana? Jacob. ¿Qué cosa es Jacob? Un tramposo y un mentiroso. Pero tú sabes que los tramposos y los mentirosos se arreglan, pero los que no les importa las cosas santas no tienen arreglo. Esto es una tremenda enseñanza. El Señor casi siempre va a trabajar con las personas que se ponen una meta y la persiguen. El Señor no puede hacer absolutamente nada con la persona indolente, con la persona que no le importa, solamente que vive para ese momento. Hermano, y hoy en día desafortunadamente, inclusive dentro de la iglesia, ¿qué tipo de gente tenemos? Los que le importa solamente el momento que estoy viviendo. No me importa lo que viene después. Y esa es la generación de creyentes que tenemos. Yo lo que quiero es resolver mi problema ahora. Y después, ¿a mí qué me importa? Hermano, ese tipo de persona no tiene cabida dentro del pacto de Dios. Por eso vamos a ver que Pedro, que era una persona que hablaba sin pensar lo que decía, el Señor lo coge para cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar que no tenía discernimiento antes de Pentecostés, por supuesto, y hablaba sin saber lo que decía, era una persona que estaba dispuesta inmediatamente a hacer algo. Otra persona con que es con lo único que se conforma, con tener cubierta mi necesidad. Y ni siquiera la necesidad de mañana, la necesidad de hoy. Este hombre que tiene nada más y nada menos que en sus manos, que goza el pacto de Dios, de su linaje podía nacer en Mesías. A él no le importó eso. Su interés estaba en que tenía hambre. Punto. Yo con el pacto no como, ni con el pacto yo vivo. Yo que lo que quiero, lenteja. Bueno, me imagino que su padre se lo había dicho, porque Abraham no es un tonto, ni una cosa tan importante. Abraham no se la va a decir Isaac, Isaac no se la va a decir a eso. ¿Ustedes nunca han tenido amistades que tú le hablas de las cosas de Dios y no le importa? Y te dice, yo no quiero la promesa de Dios, yo lo que quiero es resolver ahora el carro, resolver el trabajo. A mí qué me importa la promesa de Dios. Lo que no sabe es que el carro y el trabajo que se pasan, y un día tú te vas a enfrentar a la promesa de Dios. Y a lo mejor cuando tú te enfrentas con ella te das cuenta que la vendiste por un plato de lentejas. Hermano, estamos inclusive lo más terrible que entre los creyentes estamos rodeados y hemos formado, a eso que yo me aterrorizo, y yo digo, ¿qué pueblo estamos formando? Estamos formando un pueblo, inclusive no estoy hablando no estoy hablando ni siquiera de la televisión ni del mundo, porque ya eso no tiene remedio. Vaya, remedio en el sentido, estoy hablando en el sentido material. Estoy hablando en la iglesia. Hemos creado en los últimos 40 años, de los años 60 para acá, hemos creado un pueblo verdaderamente que yo digo, de verdad, tan consciente de la herencia espiritual que tenemos, del pacto de Dios que tenemos, o hemos creado un pueblo espiritual que solamente estamos para solucionar el problema. Voy a misa 45 minutos y salgo corriendo. Voy a la iglesia cuando tengo un problema. Yo solamente enfoco mi fe en Dios en la magnitud de mi problema. Y a mí me importa lo mío, y a mí no me importa lo del futuro, que no me importa absolutamente nada mientras yo tenga la barriga. Cuando digo barriga se puede entender por todo lo que nosotros podemos necesitar. Y nos damos cuenta que nosotros tenemos que mirar un poco más allá de todo esto. Y verdaderamente a mí me súper preocupa cuando yo veo los que yo mismo ya estaba pensando el domingo en misa en San Judas, porque con San Judas yo me doy cuenta enseguida quiénes son de rito latino y quiénes son de rito griego, porque como la misa de nosotros dura 2 horas, casi 2 horas, un poquito más, pues yo los que son de rito latino, yo veo que cuando llegan los 45 minutos se empiezan a desesperar. Hermano, y no falla. Yo los vi y yo dije, voy a contar.
A los 45 minutos, como 10 personas, un banco y pico, se levantó y se fue. Estaban mirando el reloj y se veían que era gente creyente porque contestaban, estaban mirando el reloj. Cuando pasó los 45 minutos, que debe durar el tiempo que yo lo di a Dios, me levanto y me voy, y el padre estaba a la mitad de la predicación. Y eso no es un día, eso es una y otra. Hemos creado un pueblo que adora a Dios basado en ¿qué? En el crono. En el crono. Esa persona no sabe que están en la predicación, que no oyeron misa. Ellos fueron el tiempo que usualmente yo siempre le dedico a Dios, que no pasa de 3/4 de hora, y ahí se terminó. Entonces después son la gente que se llenan la boca para decir, ¿por qué Dios no me bendice si yo voy a la iglesia? Dios no te bendice porque tú estás cambiando tu primogenitura. ¿Por qué cosa? Por un plato de lentejas. Eso, la semana que viene vemos la historia de Jacob, el heredero de la promesa. Vemos cómo Jacob entra en el plan de la salvación por un truco, pero vemos que una persona que tiene interés por algo, el Señor puede trabajar con ella. Pero una persona que no le interesa nada, hermano, no es usable para Dios. Lo cual quiere decir que hay muchísima gente que conocemos que no son usables para el reino de los cielos. Es preferible un ateo en contra de la iglesia que un católico muerto. Primero se convierte un ateo y una gente que fuma crack. Primero se convierte y sirve a Dios que una persona que lleva 40 años durmiéndose en un banco de la iglesia. Y yo lo he visto en este ministerio, como personas que vienen de la santería, de la droga, vienen y le pasan por delante a muchos de ustedes que llevan 40 años sentados en el mismo asiento. Pero están muertos espiritualmente. Y después nosotros los muertos nos ponemos bravos cuando una persona crece espiritualmente y nos pasa por delante. Y nos dice, ¿por qué fulanito de tal que llegó ayer está orando? Porque ha crecido más que tú, que llevas 40 años dormido. Punto. Porque después nos da roña y después reclamamos. Como reclamamos. ¿Por qué fulanito llegó ayer? Y ni se olvidan el cuento que Jesús hizo de los obreros. ¿Saben los cuentos de los obreros? A los que llamó a las 8 de la mañana, a los que le llamó a las 12, a los que le llamó a las 4 de la tarde. Y cuando vinieron a reclamar, ¿por qué de las 4? El Señor le dijo, ¿qué te dije que te iba a pagar? Por las 8 horas. Y tú aceptaste bien. Mira, que tienes las 8 horas, no te importa que yo le pago al otro. Yo le decía la otra vez que muchas veces nosotros somos infelices porque en vez de contar lo que Dios me da, cuento lo que Dios le da a otro. Y entonces lo comparo con lo que me da a mí. Y ahí comienza nuestra infidelidad y nuestra infelicidad espiritual. Con este evangelio siempre me recuerdo lo que ese obispo dominicano le dijo a yo no sé quién, yo no sé dónde, que una vez yo lo oí, que le dijeron, mira que estos carismáticos que están locos, y el obispo dijo, déjalo carismáticos, que primero se mete en cintura un carismático loco que se aviva a un católico muerto. Y eso es una gran verdad. Esas personas que están sentados ahí, echan el dólar porque lo sueltan como si lo mordiera. Fíjense cómo echan el dólar en el cepillo. Lo tiran como si le mordiera el dólar. Echan el dólar 45 minutos y ya, hasta la semana. Hermano, y yo cuando le veo un retiro, ¿para qué si yo no tengo pecado? Hermano, esa persona es muy difícil que Dios pueda trabajar con esa persona. Por eso el Señor lo dijo bien claro a Israel, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de Dios. Por eso en esta historia de Jacob y de Isaac y toda esta historia del pacto nos debe decir a cada uno de nosotros que estamos aquí hace 40 años en el mismo grupo, pensando por mí, pues tenemos que decir, porque yo venga todos los martes, de verdad que ya yo estaré. De hermano, yo se lo digo, se lo he hecho a un montón de ustedes. El día que tú no crezcas aquí, búscate otro grupo donde tú crezcas. Si tú ves que en un ministerio tú no creces, búscate otro que te haga crecer. Y no tienes que irte de la iglesia. Aquí nadie tiene patrimonio sobre las personas que vienen en un grupo. El que se ponga, porque fulanito se fue a este grupo, yo estoy en esa persona está de más en la iglesia. Esa persona no es de Dios. Porque la iglesia no es de grupo, la iglesia es de Cristo. Yo siempre salgo a la persona, como ninguno me paga a mí nada a ustedes, me interesa que vengan 15 como que vengan 200. Porque aquí yo no estoy para ganar dinero. Si tú no creces aquí, búscate otro ministerio. Y si tú en otro ministerio que estás no creces, ven para acá a ver si creces. Sí, porque ni esto es mío, ni el otro ministerio. Es que a veces que uno llega a un lugar y se estanca.
se estanca, no. No crece, ya de ahí no va más a ningún lado. Y hay gente que están 40 años en un ministerio ahí y lo ves igualito año tras año, con la misma cara angustia, sentado en el mismo asiento. Muévete, cámbiate. A lo mejor tú estás todo ese tiempo, tú sabes que tú estás haciendo comiendo lentejas. Estás llenando, sí, porque espiritualmente nos podemos llenar con el poquito que tenemos. Pero tú no puedes aspirar a siempre llenarte con el poquito que tú tienes. Tú tienes que aspirar siempre a llenarte más y que cada semana tú te llenes más de Dios. No te amarres inclusive a un ministerio. No vivamos de lenteja. Acuérdate, Dios no trabaja con el que se llena de lenteja. Dios trabaja con el que se faja, aunque sea con trampa, por tener el reino de los cielos.